Dios les bendiga. Es un privilegio para mí volverles a saludar, esperando que se encuentren bien al lado de sus familiares. Quisiera compartir con ustedes un poquito el tema acerca de la gracia. La gracia es un tema muy profundo. La Biblia lo detalla mucho, pero cuando nosotros venimos a Cristo de una u otra forma, nosotros entendimos que había sido por la gracia de Dios. La Biblia habla de la gracia de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia desde el Génesis, Dios empieza a manifestar lo que es su gracia y su favor. Pero para entenderla un poquito más, quisiera profundizar un poquito el tema en las Escrituras en esta oportunidad. Primero quisiera darles el significado de lo que se traduce a nuestro idioma la palabra gracia. En el Antiguo Testamento se usaba en hebreo, que era gem, y en el Nuevo Testamento se usa en griego, que es charis, que prácticamente se traduce a favor o bondad. Cuando nosotros hablamos de un favor, estamos hablando de algo que alguien hace o hacemos sin tener la obligación de hacerlo. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, leemos de esta forma: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis, inmerecido de Dios para los hombres. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros: mas el Dios que los llamó, por su gracia, por su favor, por su misericordia. Ya es algo que nosotros debemos entender, de que no fuimos nosotros los que encontramos a Dios, sino que Dios vio nuestra condición, vio nuestra situación, y Él tuvo misericordia de nosotros. En Romanos capítulo 3, verso 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es algo que Dios nos da gratis. Y no nos la da gratis porque no valga, porque muchas veces nosotros cuando oímos o decimos que algo es gratis, tal vez luego pensamos que no vale o no tiene un valor. Y hay algo que yo quiero que nosotros entendamos, de que la preciosa sangre de Cristo Jesús, siendo Él el creador del universo, de todo lo que existe, ni aún con lo que existe, que es de Él mismo, si fuéramos nosotros dueños de algo, no podríamos comprar ni tan siquiera una gota de lo que cuesta la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, lo que quiero darle a entender de esta forma es de que nosotros no podríamos pagar nuestra justificación, nuestro perdón, nuestra santificación, etc. Así que como era algo tan caro, era algo tan especial, Dios opta por darnos a nosotros ese regalo inmerecible, gratuitamente, por su gracia. Luego el verso 25 dice: a quien Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Así que si nosotros tenemos fe, creemos en Él, a través de esa fe que nosotros tenemos, dice la Escritura que nosotros obtenemos esa gracia gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice de esta forma:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, desde entonces nosotros podemos entender de que nosotros somos salvos mediante la fe, y que esto no es de nosotros, dice la Escritura, sino que es un regalo, es un don, en otras palabras, por Cristo Jesús. Y por otra parte dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos mediante la fe en el sacrificio de la cruz del Calvario. En los versos anteriores que leía nos dice de que Dios pasó por alto todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras rebeliones, por esa gracia inmerecida que nosotros recibimos de Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros encontramos la gracia de Cristo Jesús desde el Génesis, aún en el tiempo de la ley o en el viejo pacto, que es el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos la gracia manifiesta de Dios, y Dios siempre ha sido así desde el principio, mostrando su gracia y su misericordia hacia nosotros, porque Dios nos ama de una forma tan especial. Cuando usted lee el Génesis, en la caída del hombre, y Dios sacrifica 2 animales, ese es el significado máximo de la expresión de lo que sería después el sacrificio de Cristo Jesús, revelada por su gracia divina en la cruz del Calvario. Juan capítulo 1, verso 14-17 dice: y aquel verbo, cuando habla de aquel verbo, habla de Cristo Jesús y está hablando acerca de la eternidad, y dice y aquel verbo que fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí no solo está hablando de la gracia de Dios, sino que está hablando también de la eternidad de Cristo Jesús. Verso 16 dice: porque por su plenitud tomamos todo gracia y sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El creyente, o nosotros como creyentes, experimentamos la gracia de Dios en una multiforma. Podríamos hablar mucho acerca de cómo nosotros experimentamos la gracia de Dios, pero tocando algunos puntos nada más. Nosotros obtuvimos la salvación por gracia, somos santificados por gracia, somos justificados por gracia, recibimos esa gracia para poder servir, y aún en nuestras debilidades nosotros podemos experimentar la gracia de Dios. Hay una pregunta que siempre se hace, hay gente que lleva tiempo ya en el cristianismo, y de una u otra forma le pregunta tal vez a su pastor, a su líder o a la gente que le rodea, y le cuestiona acerca de cómo obtener la gracia. Y la Biblia es muy enfática acerca de que la gracia de Dios es un favor inmerecible. Isaías capítulo 64, verso 6 habla acerca de lo que son nuestras obras, nuestras buenas obras de justicia delante de Dios. Y dice la Escritura que son como trapos de inmundicia nuestras obras de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que delante de Dios no existe eso de que yo soy muy bueno, o que yo nunca he hecho nada malo, o que yo no puedo ser condenado porque he sido siempre alguien muy recto, bien conducido, etc. Sino que la Biblia nos aclara a nosotros en Efesios capítulo 2, en el verso 8 y 9, acerca de lo que es la gracia. Pero la última parte del verso 9 dice:
no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, no podemos decir que nosotros somos capaces de alcanzar la gracia de Dios. No hay una fórmula, no hay pasos para poder alcanzar la gracia de Dios, sino que la Biblia dice que la gracia es un don, es un regalo que nosotros recibimos de Dios. La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era por obras, mientras la gracia es por fe. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el tiempo de la ley, como usted quiera llamarle, el hombre trataba la manera y buscaba la forma de llegar a Dios. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo Jesús, entra un nuevo rol y es a través de la fe que nosotros nos acercamos a Dios. Dios hizo, digamos, el 99,% y Dios solo espera que nosotros creamos en Él, que nosotros confiemos en Él para recibir esa gracia inmerecible y a través de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, nosotros poder ser salvos. Juan capítulo 1 verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra forma como nosotros podemos ver la gracia de Dios es a través del amor que Dios manifestó hacia el mundo. Cuando usted lee Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios vio al mundo y lo amó. Y luego dice que Él dio a su Hijo unigénito, Él nos dio ese regalo. O sea, Dios nos vio, después nos dio ese regalo inmerecible. Y luego nos da una razón por la cual Él dio ese regalo y dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios tenía una gran razón por qué darnos a Cristo Jesús como regalo y a través de ese regalo derramar su gracia sobre nosotros. Y si usted sigue leyendo el verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Eso quiere decir de que si nosotros creemos en Dios, alcanzamos la misericordia de Él y somos salvos por su gracia y su misericordia. Desde el Antiguo Testamento Dios siempre mostró su gracia. Hay un tema muy amplio acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero en el Antiguo Testamento Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, y era a través de esos sacrificios como el hombre podía todavía mantener su comunión con Dios. La gente sacrificaba animales, ponía las manos sobre los animales y esa sangre que se derramaba pagaba los pecados por un año de aquellos hombres. Ese tema es un poquito amplio, lo vamos a explicar en un futuro cercano. Y Juan capítulo 1 verso 17, volviendo al punto de la gracia: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento como nosotros podemos ver la gracia de Dios en el tiempo de la ley. Pudiéramos citar bastantes ejemplos, pero voy a hablar de unos 5 tal vez en esta oportunidad. Y quisiera hablarles un poquito acerca de puntos muy conocidos por todos nosotros, que en alguna otra forma los hemos visto, los hemos leído, los hemos estudiado, se nos ha predicado, etc. En Génesis capítulo 3 verso 21, Dios mostró su gracia a través del sacrificio que Él hizo cuando Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios, porque dice la Biblia que después de haber comido el fruto prohibido que Dios les había determinado que no lo comieran. La Biblia no dice que era una manzana, aclaro ese punto, pero dice que era un fruto. Y ese fruto prohibido ellos lo comieron, y al comerlo
desobedecieron a Dios. Y al desobedecer a Dios, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y cuando Dios viene y empieza a llamar a Adán, no porque Dios no supiera dónde estaban, sino que Él estaba viendo de qué forma reaccionaban ellos. Ellos dijeron, bueno, es que estábamos desnudos y tuvimos pena de ti. Y Dios viene y sacrifica animales y les hace túnicas con esos animales. Y Dios fue más allá todavía. Dios maldijo a la tierra por causa de la desobediencia del hombre, y le dijo, maldita será la tierra por tu causa. También podemos ver otro ejemplo acerca de la gracia de Dios en Génesis capítulo 6, verso 5. La Biblia nos dice acerca de la historia de Noé, dice que la tierra estaba llena de maldad. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque no solo era en actitud, sino que también en pensamientos, dice, y los pensamientos del hombre eran solo para mal. Pero aún así Dios, en su misericordia, en su gracia infinita, en su favor incomparable, le manda a Noé que construya un arca. Quiero aclarar esto de que el plan de Dios no era meter animales al arca, sino que dice la escritura que durante 120 años Noé estuvo predicando. Y nadie se convirtió, y al final Dios decide meter a Noé y a su familia al arca, y muestra su gracia y su favor incomparable, porque en Génesis capítulo 6 verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otro ejemplo que podríamos citar acerca de la gracia de Dios manifestada en el Antiguo Testamento está en Génesis capítulo 18 verso 1 al 5. Todos conocemos la historia de Abraham, como Dios lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos, que era una tierra politeísta, que adoraban muchos dioses, y Dios en su misericordia lo saca por su gracia, lo saca de ese lugar y lo lleva a otro lugar desconocido por Abraham, y Dios le hace una promesa que lo va a bendecir y que lo va a multiplicar, y le dice que a través de ese pueblo, de esa nación que van a ser de él va a bendecir a todas las naciones. Dios le muestra su gracia y su misericordia a Abraham. Otro ejemplo que podríamos ver es acerca de Lot. Cuando Lot está en Sodoma y Gomorra, y Dios determina tomar juicio contra Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19 verso 19, y Dios halló gracia en Lot y le manda unos ángeles. Los ángeles lo sacan de ahí. Ustedes saben la historia, la mujer de Lot voltea a ver hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Pero Dios en ese punto de destrucción, Dios muestra su misericordia, muestra su gracia hacia la vida de Lot. Y el último ejemplo, Éxodo capítulo 3. Cuando nosotros vemos acerca del llamamiento, podríamos decir, de Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, en Génesis capítulo 33, verso del 12 al 14, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira tú qué me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, Dios vio la condición del pueblo de Israel, el tiempo de esclavitud en la tierra de Egipto,
pero Dios ve con agrado y ve y extiende su gracia en la vida de Moisés, perdón, y a través de esa gracia que se derrama en la vida de Moisés, todos nosotros conocemos la historia, cómo Dios tuvo ese procedimiento con liberar el pueblo de Israel de Egipto. Pero Él ha sido siempre, desde el principio hasta el día de hoy, la gracia de Dios que se ha derramado sobre nosotros. Dios escoge extendernos su gracia, darnos de su gracia, de su favor inmerecible, antes que condenarnos. Dios decide bendecirnos antes que maldecirnos. En otras palabras, como no tenemos ninguna cualidad, ninguna capacidad para poder ganar la gracia de Dios, lo único que a nosotros nos toca en este punto sería ser agradecidos con Dios y darle nuestro tiempo y nuestra dedicación a Él. Si Él lo dio todo por nosotros, deberíamos de pensar que nosotros estamos dando en gratitud hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. Algo que debo de aclarar también es que nunca, jamás, nosotros podremos pagar la gracia, el favor inmerecible que nosotros recibimos de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es darle nuestra vida, nuestro tiempo en gratitud, no para pagarle, sino que en agradecimiento a lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Concluyo con esto, con el verso que empecé, Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Déjeme decirle que Dios, en su gracia y en su misericordia, como nos llamó a través del sacrificio de Cristo Jesús, Él mismo dice que aunque pasemos por un tiempo de aflicción, de problemas, de situaciones difíciles que se viven en esta tierra, al fin Dios nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar y Él nos va a fortalecer. Así que vale la pena seguir confiando en Dios. Que la paz de Cristo reine en su corazón y disfrute cada día de esa gracia, de ese favor inmerecible que se derramó en la cruz del Calvario. Que Dios le bendiga y que la paz de Cristo reine siempre en su corazón. Bendiciones. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.